Los colombianos y las colombianas merecemos tener una vida digna. Por eso queremos que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograr. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos. Ecopetrol debe ser un socio fundamental, sobre todo en el tema de hidrógeno verde. No podemos perder tiempo. Europa necesita el hidrógeno verde y nosotros necesitamos cambiar nuestra matriz de exportaciones para el desarrollo a más amplia escala posible del hidrógeno verde en primer lugar y en general de la energía eólica y solar que se ubica antes que nada en La Guajira, Cesar y el Magdalena. Ecopetrol tiene que ser el gran líder, el gran jalonador de la estrategia de la transición energética en el país, porque Ecopetrol es el principal productor de la industria del petróleo y gas, es el principal proveedor de los combustibles que utiliza el país, la gasolina extra, la gasolina de aviación, el diésel. De modo que ahí hay una gran oportunidad de hacer una gran transición energética que empieza por casa, y el ejemplo empieza por casa. La transición energética empieza con un proceso muy importante que se llama eficiencia energética. Uno de los principales pasos que se dio en el Grupo Ecopetrol de la transición energética, que involucra también una transición económica del Grupo Ecopetrol, es la adquisición del 51.4% de las acciones de ISA. ISA es ese gran vehículo de transmisión de electricidad que nos va a permitir acelerar la transición energética para poder interconectar toda esa gran cantidad de energía a partir de fuentes renovables no convencionales, a partir de la energía del sol, de la energía del viento, de las pequeñas centrales hidroeléctricas, de la geotermia, de la biomasa. Todas estas son opciones que nos permiten hablar de transición energética en el Grupo Ecopetrol. Con lo cual, hoy, por ejemplo, ISA, al corte del tercer trimestre del año, representó el 10% de los ingresos del Grupo Ecopetrol, el 15% del EBITDA y el 5% de la utilidad neta. Eso es ya estar en la transición energética. Creamos una gran área que se llama la Vicepresidencia de Soluciones de Bajas Emisiones, desde la cual se está gestionando todos los proyectos relacionados con la descarbonización, relacionados con la eficiencia energética, es la incorporación de nueva tecnología, son la incorporación de equipos nuevos que permitan ahorros, son una cantidad importante que aspiramos hacia el 2030, una reducción del consumo de Ecopetrol en sus insumos energéticos de unos 23 petajoules. Esto es una unidad muy técnica, pero con la que se pueden englobar en términos generales
volumétricamente hablando, las eficiencias y los ahorros que va a hacer Ecopetrol en esa línea de la transición energética. Son varios los elementos que le han aportado a esa estructuración de la hoja de ruta de transición energética que hemos ajustado, y se lo anunciamos así hace unas semanas al mercado de Nueva York, en marco de la celebración de los 15 años de la colocación de nuestras acciones en el mercado bursátil, uno de los más importantes del mundo. Hicimos ajustes. El primero de ellos es colocar la producción y la explotación de gas natural en la costa Caribe, en el eje central de la transición energética. Después hace parte de ese gran proyecto de transición energética tener hoy, desde el Grupo Ecopetrol, el control político y administrativo de ISA. ISA es ese vehículo a partir del cual, y lo reportamos en el tercer trimestre de este año, ahí ya hay una transición energética acompañada de un portafolio de transición económica que es hacia lo que avanzamos. Tercer elemento de la transición energética, lo dice la Agencia Internacional de Energías Renovables, el IRENA. Dice que Colombia es el segundo país del mundo llamado a ser el más competitivo en materia de producción de hidrógeno limpio, hidrógeno verde de bajas emisiones, después de Chile. Esto es gracias a ese gran potencial que tenemos en la región Guajira de producir energía limpia con el sol, con el viento. Son 55.000 megavatios, 55 gigas de nuevas energías renovables que en la aspiración que tenemos vamos a acelerar la transición energética y vamos a tener unos 900 megavatios al 2025 que estaban proyectados para alcanzarse en el 2030. Al 2030 esperaremos tener unos 1.900 megavatios nuevos de energías renovables en nuestra matriz y hacia el 2040 entre 3 y 4 gigavatios nuevos de energías renovables para a partir de ellas ser ese gran líder en la producción de hidrógeno verde, no solo para nuestro consumo propio, sino también un cupo importante para exportación. Hoy Ecopetrol consume cerca de 130.000 toneladas al año de hidrógeno entre gris y azul. Ese gran primer reto es poder producir esa necesidad propia que tenemos de hidrógenos verdes en nuestras refinerías muy pronto, que son 130.000 toneladas año en total en las dos refinerías. Estamos evaluando un portafolio de unos 1.500 megavatios nuevos en estos momentos, de proyectos importantes en distintos niveles de avance y de ejecución para incorporarlos dentro de nuestra matriz energética. Hay 208 megavatios ya instalados en varias localidades de nuestros sitios de producción en el país, pero no son suficientes. Nosotros tenemos un parque de generación térmico propio de prácticamente 1.300 megavatios de capacidad instalada, todos alimentados con gas natural y con derivados del petróleo, con líquidos. La meta aspiracional es hacer una reconversión tecnológica de todo ese parque de generación propio y sustituirlo con proyectos de energías renovables dentro de lo que, insisto, tenemos un portafolio de evaluación de unos 1.600 megavatios en estos momentos, dentro de los cuales vamos a ir tomando decisiones poco a poco. Y ese es el gran reto. Al 2030, la expectativa es que el negocio tradicional pase a pesar no más del 60% del EBITDA y los negocios de la transición energética un 40%. Esa es la senda. Vamos a estructurar un plan de inversiones muy importante, no puedo decir los números aún porque estamos en las instancias de decisión, la junta directiva, los distintos comités, pero vamos a plantear para el año entrante y para los próximos 3 años unas inversiones muy importantes, muy grandes para Ecopetrol,
con las cuales prácticamente el 58% van a ser recursos destinados de inversión al negocio tradicional y un 42% dedicados a los proyectos de transición energética, dentro de los que están todos estos proyectos de incorporación de energías renovables no convencionales, están todos los proyectos de hidrógeno verde, de metanol, de amoníaco, están todos los proyectos de descarbonización, están todos los proyectos relacionados con la maduración y el desarrollo y la incorporación de esos recursos potenciales que hemos identificado en el Mar Caribe para asegurar la soberanía energética de Colombia en materia de gas natural. Ya hay dos proyectos. La demanda de hidrógeno en nuestras refinerías hoy, como creo que ya lo mencioné, es del orden de los 130.000 toneladas año, 40.000 por la refinería de Barranca y unas 90.000 por la refinería de Cartagena. Ya tenemos dos proyectos estructurados en cada una de estas refinerías para suplir esos toneladas al año que producimos de hidrógeno gris y azul para volverlas hidrógeno verde. Ahí está una primera gran apuesta. Y lógicamente la aspiracional que tenemos al 2040 es ser capaces de producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde. Con eso estaríamos teniendo una capacidad suficiente para apalancar la necesidad actual, la necesidad futura y obviamente la posibilidad de exportar hidrógeno verde. Obviamente esto requiere primero que haya una muy buena demanda, que haya mercado, habiendo mercado que haya unos muy buenos precios en el insumo más importante, que es el que hace competitivo, el que puede volver competitiva la producción de hidrógeno, que es la producción de energía. Y por eso se sustenta esa capacidad importante, esa expectativa de producción de hidrógeno en ese gran desarrollo, ese gran potencial de energías renovables no convencionales en la región Guajira. Esta es una marca propia que ha querido implementar Ecopetrol bajo el concepto de sostenibilidad, que incorpora la innovación, la tecnología, el desarrollo. Todo esto hoy se viene haciendo a través de unos institutos que se llaman Econovas, pero sobre todo desde el Instituto Colombiano del Petróleo, que vamos a transitar hacia el Instituto Colombiano del Petróleo y las energías de la transición. De todos estos proyectos que estamos desarrollando, tenemos una gran aspiración que de aquí al 2040, en materia de generación de riqueza para el Grupo Ecopetrol, bajo esta línea se estén generando recursos entre 15 y 25 billones de dólares en los próximos años de aquí al 2040. Es la gran apuesta. Allí se surten y hacen trámite todo el licenciamiento, las patentes, las investigaciones científicas de incorporación de desarrollo y tecnología para poder hablar de transición energética con proyectos reales y materiales, evaluando y midiendo la mejora de la calidad del aire, el agua neutra, la posibilidad de desarrollar combustibles sintéticos, la necesidad de seguir produciendo combustibles de origen biológico, como tenemos hoy. Nosotros tenemos una empresa que produce biodiesel. Entonces ya estamos haciendo transición energética a través de estos proyectos. Hay varios proyectos que hemos venido desarrollando exitosamente. Recién acabamos de poner a prueba uno entre Esentia y la refinería de Cartagena, de Barranca, perdón, en la que hemos producido aceite de pirólisis. Eso hace parte de estos grandes pilotos que vamos a volver proyectos. El otro, por ejemplo, es la incorporación de plástico reciclado en la producción de asfalto. Ya tenemos unas pruebas bien importantes, queremos volver ya a unos volúmenes muy grandes de producción. Y así como esos dos, hay muchísimos proyectos en esa misma línea de hacer economías circulares en torno a estos procesos. En La Guajira hay una gran cantidad de desechos de origen plástico en todo el desierto. Ahí hay una posibilidad importante. Los desechos orgánicos que se producen en las grandes ciudades, el 60% de ellos son
desechos de origen orgánico, dentro de los cuales podemos hacer unos aprovechamientos más grandes a partir de la producción de aceite de pirólisis, y ese aceite volverlo un insumo para nuestra producción, para volver más livianos nuestros crudos al cargarlos en las refinerías, también volverlos más livianos para poderlos transportar. Hay una gran cantidad de potencialidades que hemos venido desarrollando hoy a modo de pilotos y de prototipos, pero que a futuro van a volverse grandes proyectos para ser parte de esa transición energética que desde Ecopetrol venimos transitando. Hoy estamos justamente sintiendo un apretón en esa disponibilidad de gas para el país a raíz de una contingencia de uno de los agentes en el mercado del gas natural. Asociado a eso, nosotros desde Ecopetrol hemos venido identificando unos déficits en el balance de gas entre la oferta y la demanda hacia el año entrante, hacia mediados de unos 37 GBtu día. Estos son 37 millones de pies cúbicos día. Para tener una referencia, recordemos que el país está consumiendo cerca de 1.000 millones de pies cúbicos día de gas, y 37 millones pues son el 3.7% de la demanda. Hacia el 2025 estamos identificando unos 131 GBtu día de déficit de gas natural para alimentar adecuadamente la demanda del país, y hacia adelante unos 150 GBtu día hasta el 2027. Entonces, ¿qué hemos hecho? Acelerar los proyectos de la maduración de las reservas que hemos determinado hoy como recursos prospectivos en la costa afuera, y estamos evaluando alternativas para garantizarle al país la seguridad energética, entendiendo que hoy ya estamos importando gas. De hecho, hay un activo muy importante en Cartagena que se llama una plataforma flotante de regasificación de gas a través de la cual se están importando cerca de 200 millones de pies cúbicos día de gas. ¿Por qué? Porque pues estamos en un fenómeno del Niño, porque hay una contingencia asociada a uno de los actores que tenía compromisos de entrega de gas en el país. Entonces, ante ese escenario, lo responsable es evaluar opciones de poder garantizar esa seguridad energética para el país, de garantizar la molécula, venga donde venga. Transmitir energía eléctrica hacia el occidente de Venezuela, y traeremos de Venezuela energías que aún subsisten para tratar de mantener las deficiencias que puede haber en Colombia. Materias primas para hacer más barata la gasolina colombiana, y materias primas para sustentar aún la transición hacia las energías limpias a través del gas. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Una de las opciones que se abrió con el levantamiento de las restricciones de la OPEC temporalmente es la de traer gas de Venezuela. Ecopetrol tiene desde el año 2007 un contrato firmado que está vigente, que va hasta el año 2027 con PDVSA, dentro del cual en algún momento del tiempo ya se entregó gas de Colombia a Venezuela a través de un gasoducto que se llama el gasoducto Antonio Ricaurte, que es un gasoducto de unos 26 pulgadas de diámetro, por el cual se pueden pasar hasta 400 millones de pies cúbicos día, en una trayectoria que supera los 240 kilómetros de extensión. Aquí en Colombia son casi 88 kilómetros. Ese gasoducto hay que hacerle una prueba de integridad, hay que corroborar y comprobar en qué estado está mecánicamente, en qué estado está físicamente la condición de ese gasoducto para habilitarlo. Ya hemos recibido una comunicación de PDVSA invitándonos a apoyar esa actividad de revisar la integridad del gasoducto, que es uno de los elementos importantes. Entonces ya tenemos un vehículo jurídico, que es el contrato, ya teníamos un vehículo físico, que es el tubo. Ahora faltaría asegurar y garantizar las condiciones de suministro de la calidad de ese gas, y con la calidad de ese gas y el precio que está fijado en el contrato
poder decir, asegurarle al país que hay una oferta suficiente para cubrir la creciente demanda de esta industria en el país. El primero de los pasos es la posibilidad de reactivar esa relación comercial jurídica que ya existe desde el año 2007 entre PDVSA y Ecopetrol para poder tener el gas necesario para alimentar la demanda nacional. Y seguramente vienen y se nombraron allá algunas otras expectativas de proyectos relacionados con explotación, no exploración, explotación. Esto es muy importante. La exploración es ir a buscar y hasta encontrar, pero cuando ya se encuentra, de unos importantes yacimientos que hay, de unos crudos livianos que podrían entrar en evaluación para poder ser desarrollados de manera conjunta. Todo esto son expectativas que hay sobre las cuales no hay hoy un análisis concreto. El negocio tradicional, por ejemplo, este año la meta de producción era de entre 420 y 425 mil barriles día. Llegamos en el tercer trimestre a 741 mil barriles día de producción de crudo y gas. La meta en el tercer trimestre, el acumulado al corte del tercer trimestre, estamos en 730 mil barriles día. Es la mejor producción en los últimos 8 años. En materia de carga, las refinerías. La meta era, la expectativa del año es 410 mil barriles día de carga en nuestras refinerías para producción de diésel, gasolina y derivados. 417 mil es lo que alcanzamos al corte del tercer trimestre. Y hemos movido más de 1.1 millones de barriles por nuestra infraestructura de transporte de líquidos y de crudo. Eso ha permitido la generación de prácticamente 48.5 billones de pesos al corte del tercer trimestre de resultados económicos en EBITDA. Ese es el rumbo que lleva Ecopetrol. Lógicamente, todas estas métricas nos las comparan económicamente con el resultado del año anterior, que fue un año extraordinario, amparado porque hubo un muy buen precio del crudo en el mercado internacional, por encima de $102 el barril. Este año estamos rondando los 79, 80 dólares el barril. Ahí se sustenta una gran parte de esa diferencia en los rendimientos económicos de Ecopetrol respecto del año anterior. Pero históricamente, como lo acabo de mencionar, estamos teniendo los mejores niveles técnicos y operativos de Ecopetrol en estos últimos 10 años. Bueno, creo que en el contexto del mercado global de los hidrocarburos, pues ahí se ve en esa dinámica que hubo un excelente momento de un muy buen precio. Lógicamente todo lo que sube baja, y en la dinámica de la economía la reducción de la producción de bienes y servicios y en general ha mostrado una tendencia a la baja. También las tasas de los títulos, de los tesoros en los referentes de los grandes bancos mundiales está mostrando un apretón importante en la disponibilidad de recursos para la explotación de estos hallazgos. El tema de la guerra también genera unas señales adversas hacia la dinámica eficiente de estos recursos en el mundo, de modo que pues en la medida en que nosotros seamos capaces de seguir trabajando como hemos venido trabajando, en mantener nuestros ratios técnico-operativos de producción en los niveles que los tenemos y en la medida en que haya unas buenas condiciones de precio, vamos a seguir invirtiendo para seguir haciendo de la industria tradicional la gran palanca de valor para poder hacer la transición energética justa y equitativa que el país ha asumido. Ecopetrol ha sido y seguirá siendo la empresa más eficiente, más rentable y más competitiva de todos los colombianos.
Los colombianos y las colombianas merecemos tener Una vida digna. Por eso queremos Que todos los sectores se comprometan con las reformas para lograrlo. Es hora de unirnos alrededor de nuestras diferencias para sacar adelante reformas que salden deudas históricas y nos permitan construir la nación equitativa, democrática, próspera, segura y en paz que tanto queremos. Así cambiaremos nuestro destino con justicia social. Juntos llegamos más lejos.